Hola a todos, bienvenidos a la presentación de Aprovechemos FireDAC en su totalidad. Mi nombre es Johnny Suárez, programador senior en Avatic ST. Mi correo electrónico es admin@purodelphi.com y mi Twitter es @purodelphi. También soy podcaster en nosolodelphi.com, donde hablamos, entre otras cosas de Delphi, hablamos cosas sobre JSON, hablamos cosas sobre FireDAC, hablamos cosas sobre RAD Server, entrevistamos a algunas personas muy importantes en nuestra comunidad, como Fernando Risato, como Al González, Eliseo, Salvador y claro, cómo no, también a Germán. Bueno, también soy moderador en clubdelphi.com y bueno, esta es mi presentación. Acerca de la presentación, en esta presentación vamos a ver algunas características poco usadas pero muy potentes sobre FireDAC. La pretensión es invitarles a explorar un poco más esta magnífica biblioteca de componentes de conexión. Bueno, la agenda de esta presentación es caída de conexión, directivas FireDAC y ejecución asíncrona de consultas más Dynamic Array. Vamos a ver durante toda esta presentación cómo utilizar estas características y cómo nos puede ser de mucha utilidad. Espero que al final pues estudien hacer al respecto y los espero con sus preguntas también en purodelphi.com y en nosolodelphi.com. Bueno, el primer tema es caída de conexión, redes intermitentes o porque simplemente estamos conectados a una Wi-Fi que es inestable. En fin, ese es el primer tema. Vamos con este tema. Bueno, para este ejemplo he preparado una aplicación muy sencilla que tiene una grid, un query, un data source y una conexión a una base de datos. Este query simplemente tiene una selección de unos campos y una tabla. Es un query común y corriente. Aquí he colocado unos datos de prueba para este ejercicio. El query simplemente cierra, abre y eso es todo. Una aplicación común y corriente que no hace mayor cosa. Aquí trae los datos y bueno, ahí están. Pero, ¿qué sucede cuando en una red pasa muy seguido que se cae la conexión? Por ejemplo, cuando estamos conectados por Wi-Fi o simplemente hay problemas de red o en ese momento se cayó la red por X o Y razón. Hagamos una simulación de esto. Voy a ir aquí al panel de control y vamos a tumbar la red un momento para ver qué sucede. Entonces, desactivo que como en todos los componentes de conexión nos va a salir naturalmente un error por caída de red. Pero ¿qué podemos hacer para que FireDAC nos ayude? Vamos a ver. Vamos aquí a la conexión, vamos a opciones y nos fijamos que en la última opción aparezca automáticamente abrir la conexión cuando sea requerido. Entonces damos OK, hacemos de nuevo el ejercicio, vamos a abrir, veamos qué pasa si inactivo la red. Me va a salir de nuevo el error, pero esta vez FireDAC va a poderlo recuperar. Si le damos a abrir de nuevo, ya es capaz de recuperar la conexión como venía antes. Pero, ¿qué pasa si queremos que no nos salga ni siquiera ese error de que la conexión se cayó? Podemos ir aquí a opciones, de acá donde dice autodetectar y recuperar una conexión caída. Entonces seleccionamos, le damos OK y veamos qué sucede. Hagamos el mismo ejercicio. Ahora habilitamos de nuevo. Esperamos que cargue. Ahora sí, ya habilitó. Y le damos a abrir de nuevo. Vemos como ya nos sale el mensaje. Y FireDAC fue capaz de recuperar automáticamente la conexión.
Si desactivamos de nuevo, ya esto sería una caída grande. Ahí sí ya saldría un error porque mientras se activa. Otra cosa que quizá no tiene que ver con el tema de recuperación de conexión, pero que también sería interesante saber, es aquí en el query. No sé si ustedes notaron que cuando abrimos acá la aplicación, trae hasta 50 registros. Vamos a ir aquí suave, pero si yo hago otro clic, automáticamente FireDAC me trae otros 50 registros. Esto lo podemos hacer con la siguiente opción. Hay que, como dato, saber que esta tabla tiene 18.000 registros, pero él trae de 50 en 50 porque acá, por defecto, dice en row set size, dice que trae 50 registros y el modo es FM on demand. Si nosotros hacemos FM all, sí nos traería los 18.000 registros, ya que el query dice que traiga toda la tabla. En este momento ya trajo toda la tabla. Igual los trae supremamente rápido. Quería que tengan en cuenta esto para otro, otro recurso muy bonito que tiene este tema de, de recuperación de base de datos de caídas de red son los eventos del componente FD Connection. Como podemos ver acá, tenemos el evento onLost. ¿Para qué sirve este evento? Por ejemplo, una idea cualquiera que les pueda dar en este momento es que supongamos que ustedes se conectan a una base de datos en red, pero están en una zona, en alguna parte donde se sabe que esa conexión se podría caer fácilmente. Entonces podríamos utilizar el evento onLost para conectarnos a otra base de datos, pues dependiendo de la solución que ustedes necesiten. En este momento, pues como ejemplo, simplemente voy a colocar un mensaje cuando la conexión se pierda y otro mensaje para cuando la conexión se recupere, los cuales serían para cuando se pierda en el evento onLost, que es así, y otro en el evento onRecover, que sería este. Pero como les digo, eh, dependiendo de la situación, por ejemplo, se podría utilizar para redireccionar la base de datos a otro lugar y cuando se recupere la conexión volver a direccionar donde estaba para hacer las respectivas sincronizaciones y bueno, ya implementar la solución. Una de tantas soluciones creativas podría ser que nosotros queramos que la persona no tenga que presionar el botón, este botón de, para poder recuperar la conexión, que sería este botón. Naturalmente ya nos van a salir los errores y luego lo recupera. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos que la conexión, si la persona está trabajando, se pueda recuperar la conexión realmente de forma automática, que la conexión ella pueda recuperarse? Entonces, podemos hacer algo como lo siguiente. Aquí en onRecovery, realmente este evento se dispara es cuando él trata de recuperar la conexión. Y como pueden ver, acá nos envía la excepción. Podemos trabajar con ella, enviar, por ejemplo, la excepción a un log o lo que queramos hacer. Los objetos, el que envía, como siempre el sender, el que inicializó la recuperación de la conexión. Y tenemos una variable aquí muy interesante que es action. ¿Qué queremos que haga cuando él trata de recuperar la conexión y de pronto no puede? Entonces podemos asignarle un valor, por ejemplo, FA, decirle que por defecto, que sería pues lo que ya hace, eh, declararlo como fallido, dejar eso quieto ya, reintentar y bueno, en fin. Entonces vamos a decirle que reintente y qué pasaría. Entonces tenemos aquí
el abrir y vamos a desactivar de nuevo acá. Pero ahora la conexión inactiva le damos a abrir. Entonces miren que él reintenta conectarse todo el tiempo, todas las veces que pueda y hasta que incluso ya la aplicación no responde, pero él intenta conectarse y cuando vuelve la conexión no tenemos que presionar nada y él automáticamente recuperó la conexión. Esa es otra utilidad que se le puede dar a este tema de reconexión o recuperación de conexiones caídas. Y bueno, ahora vamos a continuar con el demo de directivas FireDAC o condicionales o precompilación. Para este ejemplo he cambiado un poco el demo anterior, simplemente. Y ahora lo que debo hacer, vamos a colocarle aquí el título, directivas FireDAC. ¿Qué cambios he hecho? He agregado acá esta conexión y le coloqué como nombre DB Firebird porque me estoy conectando a una base de datos Firebird. Y a esta DB SQLite porque me estoy conectando a una base de datos SQLite. Si vemos acá, las dos bases de datos tienen una estructura parecida. Esta es la de SQLite que tiene una tabla clientes con datos de prueba. Y también tenemos NeoEsper on Firebird, una base de datos igual con una tabla que se conecta a una base de datos con datos de prueba. Cualquier parecido del nombre con la realidad es pura coincidencia. Vamos a ver qué sucede. Bueno, aquí coloqué dos botones, uno que dice abrir Firebird y abrir SQLite. Abrir Firebird apuntan los dos al mismo lugar y simplemente dice, trae el botón. Dice, si el botón es Firebird, entonces conecte el query a la base de datos Firebird y si no, entonces a la base de datos de SQLite. Vamos a ejecutarlo. Como podemos ver, ambos traen información, la misma información. La base de datos de SQLite tiene menos registros y la base de datos de Firebird sí trae muchos más registros. ¿Listo? Así prepara el demo. Pero entonces, ¿qué es la directiva de FireDAC? Muchas veces nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, en este caso, supongamos, pensando en Firebird, tendríamos que hacer, por ejemplo, first 10 para traer los 10 primeros registros de la base de datos. Si abrimos esto en Firebird, nos va a traer los 10 primeros registros de la base de datos y esto es algo muy útil. Pero la misma sentencia en SQLite no aplica. De hecho, nos va a salir un error. Entonces, en SQLite, ¿cómo sería? En SQLite sería algo como limit 10. Veamos entonces el mismo ejemplo en SQLite. Sería la misma consulta y aquí escribimos limit 10. De hecho, está en lugares diferentes porque en Firebird es aquí first 10. Veamos cómo funciona esto en SQLite. SQLite funciona muy bien, pero entonces ahora en Firebird me va a decir que esa sentencia es desconocida porque Firebird no maneja limit 10. Entonces, ¿cómo solucionamos este tipo de problemas? Por ejemplo, no solo para este caso, también hay muchas cosas o muchas sentencias que son propias de cada motor. Ese es un problema que nos enfrentamos cuando nuestros sistemas pretenden ser multimotores de bases de datos. Veamos entonces qué son las directivas FireDAC. FireDAC tiene unas directivas de preprocesamiento donde podemos, por ejemplo, indicarle algo como esto. FI, para decirle si es Firebird, coloque first 10. Pero tenemos que decirle dónde termina, que sería FI. Y si es
SQLite, entonces ejecute esta sentencia de abajo. Entonces si es SQLite, entonces FI. Y con esto ya podríamos utilizar las directivas de FireDAC. Más directivas de este tipo las encontramos ya en la documentación en la DocWiki de Embarcadero. Y bueno, ahora pasemos al siguiente tema. Bueno, para este ejemplo he decidido volver a la versión anterior del primer demo que hicimos en este seminario. Vamos a ver entonces cómo funciona la ejecución asíncrona de las consultas con FireDAC. Esto es realmente muy sencillo. Miremos primero la ejecución normal. Para el ejemplo he creado un procedimiento almacenado al cual le puse algo en el procedimiento almacenado para que fuera más lento para poder mostrar el ejemplo. Si le damos aquí a abrir, vemos cómo se bloquea la interfaz. Aquí no puedo arrastrar. Me sale el mensaje de no responde. Eso está totalmente bloqueado. El usuario no podría hacer nada más. Hasta que sale la información. ¿Listo? Ese es como el tema con un query que no está asíncrono. Amarra el hilo principal y nuestros usuarios no pueden hacer nada más. Entonces, ¿cómo cambiamos esta situación? Podemos ir aquí, le damos doble clic al query, opciones, vamos a la opción de Resource Options y él siempre por defecto va a estar en blocking. Entonces le ponemos No Blocking y le damos OK. La opción de No Blocking siempre nos obliga a bajar otro componente que se llama fd key por Async Execute Dialog. Entonces lo colocamos aquí y con esto simplemente ya él se ejecuta. Si no hacemos esto nos va a salir un error. Entonces podemos ahora sí ejecutar, le damos a abrir y a pesar de que nos sale el cursor de SQL, ya la aplicación no se bloquea porque se está ejecutando en segundo plano. Así que podemos hacer cualquier otra cosa en nuestra aplicación. Si la minimizamos, la abrimos, podría trabajar normalmente y esto se ejecutaría en un segundo hilo, solo con cambiar esa opción. Ya sabemos que para cambiar el cursor, simplemente bajando el componente GUI cursor y UI cursor, podemos bajarlo aquí y colocar un componente que nos agrade más. SQL Wait, de pronto no, App Wait o simplemente ninguno. Si dejamos ninguno y lo ejecutamos, podemos ver que ahí ya se está ejecutando y no se cambia el cursor a ese SQL de espera y tampoco se bloquea la aplicación porque la estamos trabajando en segundo plano. Ahí vemos que la ejecución va mucho mejor. Pero esto tiene aún más. FireDAC, ahorrándonos mucho esfuerzo, tiene otra opción más donde podemos seleccionar ahí mismo en Resource Options el Cancel Dialog. Le damos OK y veamos qué pasa si lo ejecutamos así. Vamos a abrir. Y dice, por favor espere, la aplicación está ocupada. Podemos cancelarlo o podemos dejar que continúe la ejecución. O sea, ya cancelé la consulta. ¿Listo? Pero ese mensaje estaba en inglés. ¿Cómo lo cambiamos a español? Podemos venir aquí al Async Exec Dialog y le trabajamos aquí. Dice ejecutando Story Procedure lento. Esto puede ser para un ejemplo, por ejemplo, cuando uno está corriendo un balance de prueba del año, un balance general de toda la compañía, en fin.
Entonces esto lo podemos cambiar a español. Le colocamos por favor espere la aplicación. Está ocupada. Ahora veamos cómo sale esto. Automáticamente el mensaje se muestra, ¿no? Vemos que aquí está un poquito mucho, pero ves si no ajustar el mensaje, ¿listo? Dejémoslo que él ejecute para que veamos que también, ¿cierto? Firebase se encarga de todo este asunto, incluso del diálogo de la ejecución, ¿ok? Esta es la cantidad de milisegundos que se demora en mostrarse cuando él detecta que el query está muy lento. Entonces, si se demora 200 milisegundos en ejecutarse, pues entonces él muestra ese mensaje. Y para ocultarse se demora otros 200 milisegundos más. Ok, bueno, esto espero que este recurso es algo muy interesante que nos trae FireDAC. Muy fácil de utilizar, como pueden ver, y bastante útil. Otra opción que se puede utilizar para ejecutar queries en tiempo de ejecución es con los hilos, los tags. Vamos a utilizarlo también de esa manera. Por ejemplo, se puede utilizar para colocar nuestros propios diálogos. Podemos hacer un hilo aparte de forma manual y también puede ser porque simplemente FireDAC en su ejecución asíncrona no permite más de dos queries asíncronos al mismo tiempo en la misma base de datos. De hecho, si hacemos un hilo tendríamos que hacerlo en una instancia de la base de datos aparte. Veamos un ejemplo de eso. Para esto bajemos otro botón aquí al lado. Coloquemos un botón que diga ejecución asíncrona o en un hilo aparte. Entonces, ejecución, hilo. ¿Listo? Aquí en esta ejecución de hilo vamos a ver cómo podemos ejecutar este query u otro query en un hilo aparte. Entonces, este data source vamos a conectarlo al hilo que vamos a hacer acá. Entonces, lo que debemos hacer o tener en cuenta es que como vamos a ejecutar todo esto en un hilo aparte y queremos que esté diferente, entonces debemos crear una conexión en tiempo de ejecución y también debemos crear un query en tiempo de ejecución para poder que, que no nos presente conflicto. Entonces, para ello, disponemos de esta biblioteca cuyo objetivo es trabajar la programación paralela. Entonces, vamos a ver, esta biblioteca tiene esta clase que se llama ttags.run. Este es el comando que nos puede ayudar. Entonces, miremos acá. Simplemente con escribir tags.run, esto ya se va a ejecutar en un hilo aparte. Entonces, aquí podemos crear una conexión, por ejemplo, la variable fdConnection de tipo fdConnection. Y la variable, o sea, otro query, colocarle variable q de query. Y es de tipo fdQuery. ¿Okay? Esto es una instancia de cualquier clase común y corriente. Entonces, fdConnection es igual a tfdConnection.create
y vamos a colocarle aquí para encargarnos de liberarlo nosotros mismos. Entonces aquí estamos creando la base de datos. Le podemos decir que los parámetros son iguales a los parámetros de la base de datos que tenemos acá. Entonces decimos demo.params, ¿ok? Para que se conecte a la misma base de datos. A BQ le podemos decir también que f de query es que se cree la instancia de BQ. ¿Listo? Lo podemos colocar acá arriba. Hace poco hablaban de las prácticas de liberación de memoria, así que se podrían aplicar en este ejemplo que estoy mostrando en este momento. Bueno, entonces, una vez que creamos el query, le podemos decir cuál conexión es la que va a regir sobre él. Y le decimos que es fConnection, ¿ok? Que es la variable que estamos creando aquí. Hacemos podemos hacer open, select, cliente. Bueno, por aquí tengo ya este query. Puede ser esto. Vamos a ejecutarlo desde el mismo procedimiento que estamos ejecutando el otro para no hacerle trampa. Entonces, esto también podemos hacerlo así. ¿Ok? Desde el procedimiento que se llama SP lento. Entonces, una vez lo ejecutamos, entonces debemos ya amarrarlo a la grid. ¿Ok? La grid tiene amarrado un data source. Como estos dos componentes están en tiempo de diseño y nos puede afectar el hilo principal, entonces debemos sincronizar con la clase trading el hilo principal. Bueno, aquí esto recibe, le pregunta a uno cuál es el hilo que quiero sincronizar, le digo que es el actual sobre el que está trabajando y le envío un procedimiento anónimo que es el que nos ejecuta o el que nos va a amarrar este query al data source. Entonces, data source.dataset es igual a BQ. ¿Listo? Y al hacer esto, pues ya simplemente se va a amarrar acá a la tabla, a la grid, perdón. Entonces, miremos qué tal quedó. Aunque bueno, primero tenemos que arreglar un par de errores que estoy viendo acá. Por ejemplo, este select no va. Y si libero el query, después de amarrar la tabla, pues lo más seguro es que ya los datos no se vayan a mostrar. Entonces, ahora sí, ejecutemos. Miremos qué tal esto. Vemos que se comporta igual que la opción de no, no blocking del FireDAG. FireDAG nos está ahorrando toda esta cantidad de código que ustedes ven acá con simplemente seleccionar una opción. Ahora vemos que funciona también igual. La ventaja de esta opción que les estoy mostrando acá es que puedo tener varias consultas al mismo tiempo porque voy a tener varias conexiones a la base de datos. Mientras que la de FireDAG solo te permite una cada vez. Entonces, bueno, aquí también la otra ventaja es que podemos colocar un control que nos ayude a, a indicarle al usuario que estamos haciendo un proceso. Por ejemplo, vamos a ver, coloquemos un progress bar. Puede ser un progress bar. Coloquémoslo acá, abajo.
Miremos que este progress bar esté en estado marquesina, o el estilo sea marquesina, y el estado inicie pausado. Entonces, simplemente antes de empezar la ejecución del hilo, sería decirle que el progress bar, el estado o el state es igual a progress bar state punto normal para que inicie la animación y cuando termine diga que ya es pausado. Ok, entonces miremos, ejecutemos. Entonces vemos que el progress bar está ahí en la animación y como está en el hilo principal mientras que la ejecución está en un hilo secundario, pues no se bloquea. Y esta sería una animación personalizada y no estaríamos supeditados a la que nos ofrece FireDAC, ¿no? Cuando él ya termina, pues vemos que terminó la animación. Este es como el tema de ejecución de consultas asíncronas. Veamos el siguiente tema. En esta ocasión he preparado una aplicación para el tema ArrayDML que consiste en ejecutar consultas muy rápido, por ejemplo, inserts. En este caso, vamos a ver un ejemplo. Hice una tabla nueva en la base de datos. La base de datos que vimos ahora, que tenía la tabla clientes, hice otra tabla que se llama copias, como podemos ver aquí. No tiene ni un solo dato. He sacado también una copia en limpio de la base de datos para que podamos comparar y ver la velocidad entre las dos técnicas. ¿Listo? Entonces tenemos aquí lo siguiente. Tenemos este ejemplo con un label que nos va a mostrar el tiempo que corre cuando corramos un insert de una tabla hacia otra sin ArrayDML y con ArrayDML. El abrir ya lo conocemos, abre la tabla clientes. Entonces veamos el ejemplo sin ArrayDML. Simplemente voy a declarar una variable query que es con la que voy a insertar datos en la tabla clientes copias. También declaré una variable stopwatch que sirve para contar el tiempo de ejecución. Stopwatch la inicializo aquí y comienzo a contar justo antes del while y termino de contar justo después del while para después dibujar en el label el tiempo transcurrido, minutos y segundos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es un típico algoritmo donde estoy recorriendo el query que está abierto, estoy pasándole como parámetros los resultados o lo que viene en ese query al query nuevo, que es el que va a ejecutar el insert. Aquí hago la ejecución del insert por cada vez que paso por ahí y luego el recorrido del query normal. Entonces veamos cómo funciona esta aplicación sin ArrayDML, que es este caso, que es un caso típico. Abrimos acá el query que tenemos previo. Aquí vemos la información y vamos a darle clic en sin ArrayDML. Vemos cómo se demora un poco. Recordemos que tenemos ahí en esa tabla como 17.000 registros más o menos. Entonces esperemos un momento que se ejecuten. Y ahora vemos que efectivamente sí se estén ejecutando, sí está insertando esos registros en la tabla clientes copias. Esperemos ahí. Ustedes ven que no estoy tocando nada. Ok, se demoró 29 segundos pasando 17.000 o 18.000 registros. Ok, miremos en la tabla cuántos registros pasamos, 17.849. Y veamos que en la tabla clientes copias realmente sí esté esa información. ¿Ok?
Ahí está la información que se demoró 29 segundos. Pues no está nada mal realmente. Es algo aceptable. Pero imagínense que fueran muchos más registros. Hagan la cuenta. Ahora veamos el ejemplo con ArrayDML. Pero entonces para esto voy a cerrar esta base de datos. Voy a cerrar esta aplicación. Y voy a coger la copia. Voy a borrar la que teníamos acá, con la que llenamos los datos. Y voy a tomar la copia para el ejemplo. Saco otra copia por si pasa algo. Vemos ahora de nuevo para verificar que clientes copia está vacío. ¿Ok? Vamos entonces acá y vamos a ver el botón de con ArrayDML. ArrayDML es el siguiente ejemplo. Simplemente es el código, el mismo código anterior, solo que con unos ajustes que explicaré a continuación. Aquí estoy colocando una variable índice para recorrerlo más adelante. El mismo query para hacer el insert y el stopwatch que ya expliqué para qué es. Lo estoy usando de la misma manera. Justo antes de empezar el while, inicio el stopwatch y luego de la ejecución paro el stopwatch para ver cuántos minutos y segundos se demora y así podamos comparar. ¿En qué consiste el ArrayDML? Es mejor asegurarnos de los tipos que vamos a insertar, así que no solo basta con escribir el insert, sino que además debemos decir que los parámetros 0, que en este caso es código, el tipo de dato es entero. El parámetro 1, que en este caso es nombre, el tipo de parámetro es string. Y así sucesivamente el 2, el 3 y el 4, que vemos que es dirección, teléfono e email, son string. Ahora capturamos aquí la cantidad de registros que queremos alojar en el arreglo de parámetros. Así podemos hacer que esto sea mucho más rápido. Está la propiedad ArraySize de la propiedad Parents. En este caso son 17.849 registros. Ya depende de cada quien si prefiere seccionar esto de alguna otra manera. Bueno, ya está a discreción de cada quien. Para el ejemplo, yo los coloqué todos. First, para iniciar, para hacer el recorrido de los datos. Luego viene Disable Controls, que es igual que en el otro lado también teníamos Disable Control en sin array DML. Y por acá teníamos el Enable Control. ¿Listo? Bueno, viene el Disable Controls. Luego cierro el query igual que en el otro lado. Pero inicializo este índice. ¿Y para qué? Resulta que en ArrayDML yo puedo decirle que al parámetro 0, que recordemos era código, en su arreglo número 0, porque arrancamos en 0, coloque el valor del código, que es el que está recorriendo en este momento este query. Luego lo mismo con el siguiente. Pero fíjense que ya no es as integer, sino que en este caso es as integers con s en plural. Y este es el índice el que quiero llenar para que me conserve ese parámetro. ¿Listo? Entonces, luego aquí estoy incrementando el índice para que en el siguiente parámetro, en el siguiente arreglo, aquí yo le dije que eran 17.849 posiciones del arreglo, entonces en la siguiente pasada me coloqué el dato correcto. ¿Listo? Luego paso al siguiente registro. Bueno, esto es un algoritmo normal. Y aquí con esto coloco esos datos en memoria. Luego le estoy indicando al query, que es el que tiene el insert, que me ejecute los 17.849. ¿Ok?
Luego hago el stop y vemos en el label la cantidad de minutos y segundos que se toma el programa en ejecutar esa consulta. Vamos a ver qué tal. Entonces abrimos el query, igual que la otra ocasión, y le damos con array.dml. Vemos que se demoró 0 minutos con 0 segundos. La diferencia, pues aquí son 26 segundos prácticamente, pero imagínense que fueran mucho más datos. Esto es un recurso muy interesante que nos traen los chicos que diseñaron FireDAG. Impresionante. Vemos aquí en el ejemplo ya la tabla clientes copia para que veamos que sí se ejecutó. Ahí están los datos. Y veamos que sí estén completos. Ahí están 17.849. Ese es un gran recurso que nos traen también la gente de Embarcadero. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado. Espero que además sea muy útil. Nos vemos.